Orillas del Salado, en un rancho que era una chanchería, muy humilde, a orillas del Salado, como digo, y del lado de Roque Pérez, nada que ver con Lobos. ¿Podía entrar al colegio militar siendo Juancito Sosa, No, siendo no se un podía don entrar. nadie? Muy buena la pregunta. ¿Él fue humillado por eso? No, no fue humillado, no fue humillado porque se tapó todo eso. Fíjese que el que lo ayuda a él, porque eso era insalvable, el que lo ayuda a él fue el padre de Julio Amoedo, este hombre que fue el último senador por Catamarca, amigo de los Sadi, y Julio Amoedo me confirmó comiendo una vez en el Senado esto que le estoy diciendo, que el padre Amoedo era a la sazón diputado nacional y presidente de la Comisión de Guerra, no existía defensa en aquella época. Entonces, como tal, él tenía el contacto y la amistad del entonces general Rodríguez, un distinguido caballero y ministro de la guerra. Y él fue el que le arregló. ¿Cómo es el Perón paciente? Perón tenía una gran prostatitis, una gran infección. El cirujano, siempre confiado en su habilidad quirúrgica, soslaya esos hechos, pero es evidente que eso le produjo a él una diseminación de la infección. Y entonces él estaba informado, muy bien informado siempre, que en Rusia y Checoslovaquia existían tratamientos integrales y me pide que vaya. Yo no le iba a decir que no a Perón. Lo tratamos en el 65 entero, 66 y casi todo el 67, cuando él ya estaba muy bien, felizmente. Y ese hecho se mantuvo casi como secreto de Estado, porque Perón no quería enemistarse ni quería dar una palabra más en contra de un tratamiento médico que él había erróneamente recibido. ¿Cómo se explica de que una persona, un general majestuoso, haya sido influido por un ser menor como López Rega? Eso se explica por dos motivos. López Rega cae o llega de la mano de Isabel. ¿Quién era Isabel? Isabel era una argentina, joven chica argentina, nacida en la tierra de La Rioja, la tierra de la Pachamama, donde los ritos paganos del imperio incaico, del Chicho Chico y el Chicho Grande, del niño alcalde, están consustanciados con la vida de las personas. Perón había hecho una conversión esotérica para esa época. Perón era un tipo que iba y volvía permanentemente, un hombre que estaba muy avanzado, 20, 30 años, en sus concepciones mundanas, en sus elucubraciones del humanismo. Era un gran humanista. Yo le oí decir varias veces, me siento descarnado, me siento... Él hablaba del más allá y hablaba de todas estas elucubraciones que para el común de los mortales, sobre todo para un hombre intelectual, ¿no? En ese sentido él volaba. Usted se imagina si López Rega quiere entrar a la vida del general en el año 55, en el año 50, cuando él todavía estaba en las lides políticas de acá, pero no hubiera durado lo que un merengue en la puerta de una escuela, de una patada lo hubiera sacado, pero él llega, para suerte de él y para desgracia del destino argentino, él llega en un momento crítico de la vida de Perón. Perón además se sentía muy solo, muy infinitamente solo. A pesar de que fue un líder de multitudes, era un hombre de una gran soledad. Y este hombre era muy servicial, se hizo necesario, un hombre que le juntaba los orines a Perón, que le hacía el café, que lo despertaba, que le hacía los masajes en las piernas cuando él necesitaba. Y que después, cuando venía una delegación, él podía realizar una performance y recibir a los gremialistas y actuar como secretario privado. Un hombre multifacético, en eso hay que reconocer, pero diabólico porque él utilizó ese poder en beneficio propio y equivocadamente. Con el pretexto de la coincidencia del calendario, de que uno haya nacido el mismo día que murió el otro, aprovechamos para juntar a Perón y al Che Guevara en un mismo programa, pero convencidos también de que los argentinos ya podemos mirar la historia
con cierta madurez y evitando la pasión que nos dividió en el pasado. Pero también quisimos saber qué piensan los jóvenes o los estudiosos o los que han tenido que ver con la historia cercana. No veo demasiado paralelismo, salvo el de que eran dos personas que vivían para la actividad política, ¿no? El estilo del Che y de todo el episodio cubano no era precisamente de la simpatía intelectual de Perón. La reivindicación humana creo que estaba atrás de estas dos personas. Creo que esto, en primer lugar, establece, digamos, un primer nivel de comparación entre Perón y el Che Guevara. Creo que al mismo tiempo esta comparación no fue hecha solo por los intelectuales o por los que escribían sobre estos temas, sino que fue hecho también por la sociedad. Y distintos estratos de la sociedad establecían, preferencias por Perón o por el Che, pero había también una frontera común, donde se instalaban movimientos políticos de jóvenes que trataban de establecer un nexo entre ambas figuras. Eso ocurrió principalmente en el caso nuestro con el famoso movimiento político de los Montoneros y otros movimientos de izquierda peronistas que hubo acá antes de los Montoneros y paralelamente a los Montoneros. Entonces hubo fuerzas políticas y sociales que trataron de establecer un nexo organizativo entre ambas figuras con vistas a potenciar un proyecto político. Esas dos figuras que representaban distintos proyectos políticos se encontraban. ¿Y por qué se encontraban? Porque se encontraban por una razón muy sencilla, porque la historia política de un pueblo es al mismo tiempo la historia política de la continuidad y de superaciones sucesivas de distintos momentos donde ha habido transformaciones progresistas. Y los líderes se unen aunque no les guste. Por eso también Perón tomó a Irigoyen, no sé si está claro, porque era otro momento. Entonces es más allá de los líderes, porque son los pueblos los que les asignan ciertos valores simbólicos a los líderes. Creo que en eso hacía de que se encontraban y al mismo tiempo expresaban ya concepciones de la historia y de la política diferentes. Guevara hizo sus revoluciones o guerras de guerrilla continentales. Guevara en ningún momento osó poner una bomba en un colegio o matar a la familia de un integrante de la Fuerza de Seguridad en su casa. Esto creo que es justamente la imagen que quedó con las pancartas. Y respeto la creencia de los jóvenes de los 70, que eran los hijos de los protagonistas del 55, o los de hoy, que son tal vez ya otra generación, que ve en Guevara, pero que no ese es el Guevara real. El Guevara real no era ese, actuaba en la periferia para llegar al centro. Actuaba en un continentalismo para liberar sus pretensiones de liberar América, de su pretensión de los pueblos subyugados. Políticamente, sus carreras han sido totalmente, históricamente distintas. Guevara ha recorrido prácticamente ciertos lugares del mundo llevando a cabo sus revoluciones y dejando tal vez como Evita en algún momento, renunciando a sus cargos, a ser jefe de Estado para morir en Bolivia sin más ni menos que con lo que tenía puesto y dejar su familia a cargo de la Revolución Cubana. A mí me emociona profundamente, ¿no? que en el caso del Che alguien haya entregado su vida, su alma, su cuerpo a una idea, ¿no? Los ideales son necesarios. Es un ídolo de la historia, nada más. Siempre que haya gente que no tenga acceso a una vida digna, va a haber personas que traten de unirlos. Que está más allá de, no sé si Perón y el Che Guevara, por ahí ellos podrían haber actuado, pensado por sí mismos de igual manera. Que los dos pelearon en formas distintas, pelearon por la clase obrera. Y que bueno, sí fue un gran revolucionario, pero Perón ni ahí se parece. Se lo habrán mandado, no sé por qué, pero
si bien los dos tenían, o sea, en el punto de la clase obrera tenían muchas concordancias, uno salió a pelear y otro no, otro al contrario, quería la legitimación del sistema capitalista y otro no, quería un país socialista. Creo que estaban opuestos, creo que buscaban cosas, los dos tal vez por el pueblo, y fueron distintas maneras de luchar. ¿Algún punto de contacto entre el Che Guevara y Perón? Sí, el carisma. Creo que son claramente dos personajes muy carismáticos, Perón muy carismático y el Che Guevara también, muy carismático también. Y llegamos a la parte final de este programa. Vamos a terminar con Sábato, que vive aquí en Santos Lugares. Esta es su casa. ¿Por qué Sábato? Porque él fue un intelectual que militó en el antiperonismo y porque también se escribió con el Che Guevara. Entremos. Y está ese cadáver que se ha hecho famoso porque está caído hacia atrás, parece un Cristo, ¿no? Y era una especie de Cristo, de la familia de Cristo, ¿no? A veces me preguntan qué soy yo. Le digo, yo soy un cristiano anarquista, anarco-cristiano. Y él era algo por el estilo. Tuvimos algunas cartas donde yo le expliqué cómo era el fenómeno del peronismo. Ellos tenían ideas equivocadas. Me agradeció, me escribió 2 cartas que están publicadas acá y en otros países. ¿Por qué él era antiperonista? Como eran antiperonistas todos los intelectuales. El antiperonismo fue una cosa bifronte. Por un lado, pero entramos en un tema muy largo y ustedes tienen poco tiempo. Por un lado, Perón, que era de origen fascista, como todos sabemos, tanto quiso entrar abrazándolos los grandes jerarcas nazis. Pero Evita, que era otra persona muy distinta, instauró la justicia social, sin duda alguna. Seres humanos que vivían como prisioneros en reducciones, con papeles en lugar de dinero, en los yerbatales y en los quebrachales, pudieron acceder a la categoría de persona. Por eso hay un fondo místico en el pueblo sobre el peronismo. Pero Perón era otra cosa. Perón no creía en nada. Una persona que no cree en nada no puede creer en el peronismo. Lo hacía porque había encontrado una cosa interesante para engrandecerse. Evita sí. Evita era peronista a muerte, que simpatía de la justicia social, y esa última que se ve tanto en el cine a veces, cuando aparece ella sostenida desde atrás, que estaba muriendo y frente a 1 millón de personas, ese discurso tan fuerte, tan lleno de fervor. Entonces la situación de mía era ambigua, porque por un lado yo, como todos los intelectuales, había sido antiperonista, pero no porque estuviera contra la justicia social, ojo, pero siempre estuve por la justicia social, sino porque no me gustaba el despotismo y de que se rodeó, que fomentó Perón, y cómo echaba de su lado a personas de gran valor, para terminar muriendo. Cada uno tiene su propia muerte, con un brujo, que de hecho la famosa cosa de ¿cómo se llamaba? López Rega. López Rega, el brujo de López Rega, que hizo matar por lo menos a 300 personas, entre los cuales yo tenía el recibito acá y me la iban a dar en cualquier momento. Y muere con él, y una pobre mujer, que mejor prefiero no hablar de eso, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, lógicamente, yo no podía estar en favor de eso. Sí, en cambio, hasta tal punto apoyé a los obreros peronistas que cuando vino la Revolución Libertadora, llamada libertadora, y que venía aparentemente con propósitos éticos, me entero yo por un periodista que ya muerto, decían Damomio, le decían tenía un apellido, un sobrenombre que en este momento no me viene a la cabeza. Damomio, un gran periodista, me dijo: Ernesto, están torturando militantes peronistas hasta en el subsuelo del Congreso. Le trajo nombres, apellidos y una serie de cosas. Esa noche yo hablé por Radio Nacional y dije todo eso. Fue un escándalo terrible. Al otro día me llamó el general Aramburu, me pidió que quería verme, me recibió
con mucha seriedad, me pareció un hombre de bien, tanto que a él terminaron matándolo. Lo mataron porque él quería abrir el camino hacia la democracia, no así Rojas, que era siniestro, ¿no? Entonces me dijo, mire, yo le juro por lo más sagrado que yo no sabía nada de esto. Ya hemos tomado todas las medidas. Era todo verdad. A los 2 días salió una carta, un manifiesto de intelectuales encabezados por Jorge Luis Borges, condenando mi denuncia. Y en ese momento me retiró su amistad y negó mi existencia como escritor incluso. Por eso hay peronismo y antiperonismo y antiperonismo. Las señoras gordas consideraban que, señoras gordas en el sentido popular de la palabra, que Perón, hay en mis novelas alguna escena, una que dice, creían que se venía el comunismo con ellos. Y si viene, dice una, si viene el comunismo voy a la estancia y se acabó. Qué maravilla, ¿no? La imbecilidad. Y bueno, yo tuve grandes discusiones en aquella época con Vittorio Campo, pero después de lo que sucedió con Borges, Borges terminó para siempre. Siempre que pudo habló mal de mí, incluyendo de la literatura, cosa que no sucedía antes porque era el interlocutor fundamental para él, que le decía las 40. Ahora el Che Guevara se va y tiene, como diría Rilke, su muerte propia. Es como si hubiera buscado su muerte. Lo matan de manera muy dramática cuando él le dice, bueno, por favor, terminen conmigo porque yo estoy sufriendo mucho. ¿Y estos dos hombres viven aparentemente en Argentinas diferentes, pertenecen a Argentinas diferentes? Todo país tiene dobles y triples capas. En la Argentina y también como en todo el mundo, de todo. No tiene nada que ver, él estaba equivocado, él tenía una especie de antiperonismo que le venía de antes, porque no vivió esto. Y ahí las cartas que cruzamos. Y en relación al Che Guevara, es decir, usted mantuvo cartas con él durante mucho tiempo. No, fueron 2 cartas. Nada más. Una de él, una mía, porque ellos iban a venir a Argentina, le advierto yo que las cosas son así.